Ecuador, 17 de diciembre de 2025. Hoy vamos a explorar una serie de decisiones que están como redefiniendo al país. Vamos a hablar desde la propuesta para reescribir la Constitución hasta nuevas reglas para negocios en Guayaquil, la gestión de mercados en Salinas y ese pulso constante entre los ciudadanos y el Estado en los tribunales. Arranquemos con el tema central, el que está en boca de todos. La Corte Constitucional acaba de dar luz verde para una consulta popular, una que podría instalar una asamblea constituyente. El Ejecutivo defiende esta movida, que no es para nada menor, diciendo que hay una crisis integral. Y bueno, la principal razón, el catalizador, es la crisis de seguridad. Las cifras son terribles. En 2023 la tasa de homicidios fue de 47,25 por cada 100.000 habitantes. La idea del gobierno es que las herramientas actuales ya no sirven. Proponen básicamente una reconfiguración total del Estado. Y es justo ahí donde la Corte Constitucional entra como el árbitro clave. Es muy importante entender su rol, ¿eh? La Corte no decide si una constituyente es buena o mala idea. Eso es político. Exacto. Eso es un debate político. El trabajo de la Corte es un control formal. Se asegura de que la pregunta que nos van a hacer, y sobre todo las justificaciones, los considerandos, sean claros, neutros y que no te intenten llevar a una respuesta. O sea, que no te estén vendiendo la idea. Justo eso. Es el principio de lealtad con el elector, que la gente decida de forma libre con toda la información sobre la mesa. De acuerdo, pero ese proceso no fue un simple sí o no. La propuesta original del Ejecutivo no pasó el primer filtro. Tuvo objeciones serias, ¿verdad? Muy serias y muy específicas, sí. La Corte le puso un freno de mano, porque detectó que el lenguaje de varios considerandos era demasiado emotivo, podía sesgar al votante. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, frases como calificar el sistema penitenciario de fracaso, o decir que las cárceles son feudos de bandas criminales, o eso de que la sociedad demanda un giro de 180 grados. Entiendo. La Corte básicamente dijo, a ver, estos no son argumentos técnicos, son juicios de valor, parecen más de una campaña política que de una consulta. Pero, un momento, a mí me parece un poco preocupante que la propuesta inicial para algo tan importante tuviera tantos errores, no solo de lenguaje, sino también técnicos. Sugiere que se hizo con prisa, falta de rigor, ¿o es normal en estos procesos? Es una excelente pregunta, y se puede leer de varias formas. Por un lado, demuestra que el sistema de pesos y contrapesos funciona. La Corte hizo su trabajo de filtro. Ajá. Pero por otro lado, sí revela cierta precipitación, o quizá un intento del Ejecutivo de presentar el caso de la forma más dramática posible, casi rozando el límite de la neutralidad. Y el hecho de que también hubiera un error técnico, una incongruencia en cómo se repartían los escaños de los asambleístas, refuerza esa idea de que la propuesta no estaba del todo pulida. Entendido. ¿Y cómo se resolvió al final? Bueno, el Ejecutivo tuvo que volver a hacer la tarea. Emitieron el Decreto Ejecutivo 155, que era la versión corregida. Cambiaron los considerandos a un lenguaje más técnico, más sobrio, y arreglaron la fórmula para los 80 escaños. ¿Y cómo quedaron? Quedaron 50 provinciales, 24 de lista nacional y 6 por el exterior. Con esos cambios, la Corte esta vez sí dio un dictamen favorable. Así que ahora la decisión final, la más importante, queda en manos de la ciudadanía. Es el sistema funcionando, sin duda. Pero mientras este gran debate sobre refundar el Estado ocurre en las altas esferas, la vida sigue. Y la pregunta es, ¿cómo se gobierna el día a día? Lo que pasa en Guayaquil con las regulaciones comerciales me parece un ejemplo perfecto de esto. Totalmente. Mientras se debate el gran marco, los municipios están ajustando las tuercas de la economía local. En Guayaquil, desde el 1 de enero de 2026, va a empezar a regir una nueva licencia anual para el funcionamiento de establecimientos, la AFE. ¿La AFE? Sí. La idea es unificar y simplificar un montón de trámites en uno solo, para controlar la actividad económica y para ordenar el uso del suelo. Ok, una licencia única suena bien, simplificar siempre se agradece, pero el diablo está en los detalles, ¿no? Para el dueño de una tiendita, ¿qué significa esto? ¿Va a ser más fácil o más complicado? Lo interesante aquí es la filosofía detrás. Guayaquil está apostando por un modelo de
Digamos, confianza a priori. Le dice al empresario, mire, para empezar, creemos en lo que usted nos declara. Y eso agiliza mucho abrir un negocio. Ah, o sea, te dejan arrancar rápido. Exacto. Pero, y aquí está el pero, todo el peso del control se va en la inspección posterior. Se cambia de una burocracia preventiva a una fiscalización reactiva. Esto puede ser muy eficiente, pero depende de que el músculo de inspección del municipio sea de verdad fuerte. Claro, si no hay controles, se puede convertir en un coladero. Justamente. Y en lo práctico, ¿qué requisitos nuevos hay? Bueno, el costo se va a calcular por metro cuadrado del local. Para actividades de cierto impacto, como una industria, se va a exigir un permiso ambiental previo. Pero hay un punto que me parece fundamental y que va más allá de lo económico. La ordenanza exige explícitamente garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad, eliminar barreras. Es un paso concreto para que la inclusión no sea solo un discurso. Eso es importante. Y para el sector turismo, las tasas son específicas, calculadas como un porcentaje del salario básico unificado, dependiendo de la categoría del negocio. Y si conectamos esta regla de Guayaquil con el panorama nacional, vemos que no es un hecho aislado, dialoga con debates más grandes. Por ejemplo, un fallo reciente de la Corte Constitucional sobre el Código de la Producción, el COPSI. ¿De qué se trataba ese caso? Una empresa importadora llevó un caso a la Corte. Habían traído mercancía, cumplieron todo, la mercancía entró legalmente al país y, después de eso, se la robaron. Uf. Y la empresa argumentaba que, como perdieron el producto, no deberían tener que pagar los impuestos de aduana. Y, a ver, parece tener cierta lógica, ¿no? Un momento, eso suena muy duro. O sea, el Estado te va a cobrar el impuesto, pero si te roban la mercancía un minuto después de que cruza la frontera, te dicen, ese ya es tu problema. Exactamente así. Desde la perspectiva tributaria, sí. Suena duro, pero la Corte dijo que la norma es constitucional. Y la razón es un concepto técnico clave: el hecho generador del tributo. El hecho generador. Sí. El impuesto de aduana no se genera cuando vendes el producto. Se genera en el instante en que la mercancía entra al territorio aduanero. Lo que pase después, un robo, un incendio, se considera parte del riesgo comercial que asume el importador. A ver si entiendo. Es como si compraras un boleto de avión. El impuesto se genera cuando lo compras. Si pierdes el vuelo porque te quedaste dormido, no le puedes pedir a la aerolínea que te devuelva los impuestos de ese boleto. El hecho, la compra, ya ocurrió. Sería algo así. Es una analogía perfecta. Resume la lógica jurídica de forma muy, muy clara. La obligación nació al ingresar al país y no se borra por lo que pase después. Es una decisión que blinda la recaudación del Estado y delimita muy bien las responsabilidades. Una distinción clave, sin duda. Y esta redefinición de reglas no se limita a Guayaquil. Tenemos otros ejemplos que muestran cómo cada municipio enfrenta sus desafíos. Correcto. En la misma Guayaquil, por ejemplo, se aprobó una nueva ordenanza para la terminal terrestre. Fija tasas muy concretas: $0.25 por pasajero por usar las instalaciones, tarifas por uso de andenes. Son microrregulaciones que afectan a miles de personas. Y si nos vamos a Salinas, vemos otra cosa. Allí se reformó la ordenanza de los mercados. Y parece que es una de cal y una de arena para los comerciantes. Así es. Por un lado, se hacen más flexibles los pagos de los arriendos, que es un alivio. Pero por otro, se endurece mucho el régimen de sanciones. ¿Y qué tipo de sanciones? Clasifican las faltas en leves, como no tener limpio el puesto; graves, como modificar el local sin permiso; y muy graves. Entiendo la necesidad de orden, pero endurecer tanto las sanciones, ¿no podría ser contraproducente? Para un comerciante pequeño que subarrendar su puesto sea una falta muy grave, que le cueste el contrato, podría ser una medida desproporcionada. Es una crítica muy válida, y es el centro del debate. El municipio seguro diría que necesita herramientas fuertes para evitar la especulación y mantener el orden. Pero desde la perspectiva del comerciante, que vive al día, una regla tan estricta puede ser una amenaza constante. Claro. Acciones como agresiones físicas o el subarriendo ahora pueden costarle su medio de vida. Es el clásico conflicto entre la visión ordenancista del Estado y la realidad de la economía a pequeña escala. Y para cerrar este recorrido local, en Cañar vemos algo distinto. No crean reglas nuevas, sino que redirigen el dinero.
Aprobaron una reforma al presupuesto para usar fondos de convenios con el Ecaustro y Petroecuador y meterlos directamente a proyectos de agua potable y alcantarillado. Exactamente. Un ejemplo de cómo los grandes acuerdos deberían traducirse en obras. Y todos estos casos, la tasa en la terminal, la sanción en el mercado, nos llevan a un tema de fondo, que es como el talón de Aquiles de la gestión pública. ¿Cuál? La rendición de cuentas. Y sobre todo, el cumplimiento efectivo de las decisiones, ya sean ordenanzas o, como vamos a ver, sentencias judiciales. Y tenemos un caso que lo ilustra a la perfección. Involucra a la Agencia Nacional de Tránsito, la ANT. Se trata de una acción de incumplimiento de una sentencia. En febrero de 2021, un juez le ordenó a la ANT hacer un estudio sobre la necesidad de transporte turístico en Carchi, en el cantón Montúfar. Los plazos eran claros, 30 días para asignar recursos y 60 días más para presentar el estudio. Plazos bastante razonables para una entidad técnica. Uno pensaría que sí. Sin embargo, la ANT no presentó el estudio en 90 días. Lo entregó en junio de 2022. ¡Wow! Más de un año después de lo ordenado. Y aquí es donde la historia se vuelve un microcosmos de un problema sistémico. Técnicamente hubo un cumplimiento material, o sea, el estudio al final se hizo. Sí, lo hicieron. Pero el incumplimiento de los plazos fue flagrante. Y para el ciudadano que espera una solución, el tiempo es crucial. La justicia que tarda no es justicia. Y para colmo, ¿cuál fue la conclusión de ese estudio que tardó tanto en llegar? Esa es la parte irónica. El estudio concluyó que, en efecto, existía un déficit de transporte en la zona y que se necesitaban 7 unidades adicionales para cubrir la demanda proyectada al 2025. O sea, la demanda que originó el juicio estaba justificada desde el principio. Plenamente justificada. El estudio tardío solo confirmó que los ciudadanos tenían razón desde el vamos. Este caso encapsula la frustración de muchos. Muestra la brecha enorme que hay entre ganar en los tribunales y ver esa decisión implementada en el mundo real, a tiempo. No es un problema de falta de leyes, es un problema de ejecución. De eficacia. Y eso nos conecta con el inicio. Nos conecta directamente. Es este tipo de ineficiencia, esta sensación de que el Estado no responde, lo que alimenta el argumento de quienes proponen cambios drásticos. La idea de una asamblea constituyente para reconfigurar un Estado que, en casos como este, se muestra lento e ineficaz. Poniendo todo en la balanza, la foto del país que emerge es compleja. Desde la posibilidad de reescribir la Constitución hasta la regulación de un puesto en un mercado y la lucha por hacer cumplir una sentencia. Vemos un país en plena tensión. Una tensión entre la necesidad de un cambio estructural y la a veces desesperante gestión del día a día. Y después de analizar todo esto, queda una pregunta flotando. Una que la ciudadanía tendrá que empezar a responder. La solución a estos problemas de gobernabilidad, de eficiencia, como el de la ANT, ¿está realmente en crear un nuevo marco de reglas, una nueva constitución? ¿O está quizás en encontrar la manera de asegurar que las instituciones, con las herramientas que ya tienen, cumplan de una vez por todas y de manera efectiva con las reglas que ya existen?